Amados hermanos, damos gracias a Yahweh por permitir que hagamos estos estudios de alta espiritualidad que te servirán como herramienta en la guerra que todo hijo de Dios enfrenta cada día. Muchos de ustedes ya nos conocen por recomendación de nuestro canal Restaurando tu Matrimonio de la Mano de Dios y ahora se encuentran aquí, listos para enfrentar, pelear y vencer al verdadero enemigo, que es un ser espiritual que solo busca robar, matar y destruir todo aquello que Yahweh desea para nuestra vida. Si estás aquí es porque crees y le crees al Todopoderoso. Crees tal como dice su bendita palabra, que una vez que nos ha vendado y sanado cada una de nuestras heridas, nos corresponde capacitarnos, alistarnos en las filas del ejército de Yahweh para derribar toda edificación demoníaca que se haya construido en nuestra propia vida y también en la de los demás. Yahweh nos usa y nos respalda. Yahshua nos aseguró en Juan 14:12 que las cosas que Él hacía en su ministerio terrenal, aquellos que somos sus discípulos, las haríamos también e incluso mayores. Sanidad, liberación demoníaca, en fin, todo lo necesario para ser usados como embajadores que ya somos del reino de Yahweh aquí en la tierra. Vamos a aprender de muchos temas y también conocer muchas armas y estrategias espirituales en este canal que nos ayudarán a cumplir con el propósito que Yahweh tiene para nosotros en nuestro ministerio. Sabemos ya que el primer ministerio que nos encomendó siempre será nuestro hogar, seguido por la ayuda que podemos también dar a otros al permitirle al Ruach HaKodesh, que es el Espíritu del Señor, que nos use. Arranquemos entonces, queridos hermanos, con nuestro primer tema. ¿Cómo es la guerra espiritual? Antes de entrar en este estudio, hagamos una pequeña oración. Amado Padre, poderoso Rey y Juez del universo, Creador de todo lo existente, hoy iniciamos estos temas de alta espiritualidad. Clamamos la presencia del Ruach HaKodesh, que es el Espíritu del Dios viviente, sobre todos nosotros y toda persona que escuche este estudio, trayendo revelación y discernimiento, activando dones conforme a tu voluntad divina. Consagramos este espacio a tu voluntad y a tu verdad. Gracias, poderoso Padre nuestro, por el llamado a la guerra. Gracias por habernos escogido desde antes de la fundación del mundo. Tienes el control de nuestra vida y nuestro ser. Toda la gloria a Yahshua nuestro Mesías. Amén. Hermanos, la guerra espiritual tiene lugar entre dos reinos. El enemigo de nuestras almas, que es el Hasatán, se ha establecido y levantado contra el reino de Yahshua HaMashiach. Es por esta razón que nosotros estamos metidos en el conflicto entre estos dos reinos, el reino de los cielos y el reino espiritual de las tinieblas. Existe un llamado de parte del Señor a cada uno de nosotros como su pueblo con respecto a la guerra espiritual. El Señor te hizo el llamado a la guerra desde el momento que permitió que experimentaras situaciones difíciles y dolorosas en tu vida para enamorarte de Él. Te eligió y comenzó a sanarte para después capacitarte para la guerra. No solo para pelear porque tu cónyuge y familia se trasladen al reino de Dios, sino para alcanzar a mucha gente más para traerlos a los pies de Yahshua. Esta guerra espiritual se dio por la rebelión de parte de los ángeles, una rebelión celestial. Gracias a ellos que el Eterno tiene que tomar a su ejército, que es la iglesia, para entrenarla. Pero principalmente debe existir el llamado a las armas, a una guerra invisible que cuando no tenemos los sentidos espirituales desarrollados y la madurez espiritual, o sea, la altura en el espíritu, no podemos ver de qué se trata. Lo que nos pone en gran desventaja en el mundo espiritual, ya que los demonios sí pueden vernos, olernos y escucharnos a nosotros. Hay un llamado a las armas espirituales con una admisión. Necesitamos enlistarnos en ese ejército espiritual, no tan solo adiestrarnos, sino enlistarnos. ¿Cuál sería este entrenamiento básico entonces? La Sagrada Escritura revela que el comandante en jefe es nuestro amado Yahshua HaMashiach, liderando a las fuerzas del bien que se encuentran a nuestro servicio, que son los ángeles, y también a nosotros, a quienes nos dará instrucciones específicas al momento de la batalla. Nosotros peleamos desde el plano terrenal, pero al ser también seres espirituales,
podemos impactar y adentrarnos al mundo espiritual a través de la oración para que las consecuencias de lo que hagamos ahí se hagan visibles en este mundo. Hoy necesitamos que queden claras las 3 áreas en las que se pelea la guerra espiritual, y esto se hace de manera simultánea, todo en un mismo tiempo. La primera área es el nivel terreno o el nivel físico, que es lo que nosotros podemos ver en nuestro entorno, lo que hay en el mundo. La segunda área es a nivel del alma, o sea, es una batalla contra nosotros mismos, en las emociones del hombre, lo que comúnmente se conoce como nuestro corazón. La tercera área se da a nivel espiritual, que es la batalla que se da en los aires. Para que podamos entender esto con mayor claridad, analicemos una de las historias donde mejor se aprecian las áreas donde se enfrenta la guerra espiritual. La famosa historia de David y Goliat que todos conocemos. Sucedió cuando este enorme paladín se apareció con todo su ejército frente al ejército de Dios, comandado en ese entonces por el rey Saúl. En el siguiente pasaje se nos revela el nivel físico que mencionamos. Vamos a leerlo. Primera de Samuel 17 del 1 al 10. Los filisteos reunieron sus tropas para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes-Damim. Y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Elá, y dispusieron batalla contra los filisteos. Los filisteos estaban a un lado sobre una colina, y los de Israel al otro lado sobre otra colina, y el valle estaba entre ellos. Y de entre el campamento de los filisteos salió un retador llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y 1 palmo. Llevaba un yelmo de bronce en la cabeza e iba vestido con una cota de malla de bronce que pesaba 5,000 siclos. Sobre sus piernas llevaba grebas de hierro y una jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de tejedores y la punta de su lanza tenía 600 siclos de hierro. Y el escudero iba delante de él. Y se paró y gritó a las filas de Israel diciéndoles: ¿Por qué habéis salido a poneros en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y vosotros siervos de Saúl? Escogeos un varón que venga contra mí. Si es capaz de guerrear conmigo y matarme, entonces seremos vuestros siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, entonces vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo enfrento al ejército de Israel. Dadme un varón que luche contra mí. Hasta aquí, hermanos, vemos que se plantea una guerra en el nivel físico. Un ejército plantado frente a otro ejército, listos para la batalla. Y un hombre, Goliat, que sale al frente retando al pueblo de Dios. En nuestra lucha también nos damos cuenta que nos encontramos frente a un enemigo físico. Se trata de la gente del mundo. Esa gente que debido a su maldad, ignorancia y a que viven apartados de Yahweh, son usados por el enemigo para cumplir sus propósitos de destrucción. Puede ser aquella tercera persona que se aferra a enredarse en adulterio con nuestro cónyuge, el sistema en el mundo, la religión, etc. Todo aquello o aquellos que usa el enemigo para enfrentarnos y que podemos ver con nuestros ojos naturales. Sigamos con el pasaje donde se nos revela ahora el siguiente nivel que corresponde al nivel del alma. Primera de Samuel 17:11. Cuando Saúl y todos los de Israel oyeron las palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron mucho temor. Aquí apreciamos la respuesta ante el conflicto en el corazón del hombre. Saúl y todo su ejército se acobardaron y tuvieron miedo ante las palabras del filisteo enemigo. Nos sucedía que al ver la situación a nuestro alrededor, la indiferencia, el rechazo, el abandono, las dificultades económicas, etc., nos llenábamos de miedo ante la posible derrota como el rey Saúl y sus hombres. Sigamos leyendo. Las amenazas del gigante continuaron, mismas que mantenían aterrado al pueblo de Israel. Primera de Samuel 17:23. Y el filisteo se aproximaba y se plantaba allí mañana y tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y todos los hombres de Israel, cuando veían a aquel hombre, huían de él aterrados. Aquí se aprecia cómo el rey Saúl y todo el ejército de Israel fueron derrotados en el área a nivel del alma.
en su corazón, en sus emociones, porque sintieron miedo. Después, cuando David oyó lo que el rey ofrecía como recompensa a quien derrotara al gigante y se pusiera frente a él a nivel físico, ocurrió que fue ante el gigante, pero éste también trató de acobardar a David a nivel del alma. Primera de Samuel 17:44. Y el filisteo dijo a David: «Ven a mí, que daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo». Sin embargo, la Sagrada Escritura nos dice que David no fue derrotado en esta área porque no sintió miedo. Veamos ahora el nivel espiritual. La guerra se iba desarrollando en el nivel físico, o sea, en el terreno, y en el nivel del alma, o sea, en el corazón del hombre. Sin embargo, cuando el filisteo se da cuenta que no tuvieron efecto sus amenazas, se manifiesta el tercer nivel. Primera de Samuel 17:43. Y el filisteo preguntó a David: ¿soy yo acaso un perro para que vengas a mí con palos? Y el filisteo maldijo a David invocando a su Dios. Entonces David respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada y lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre de Yahweh Sebaot, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy Yahweh te entregará en mi mano, y yo te heriré y te cortaré la cabeza, y entregaré la carroña del campamento de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Elohim en Israel, y toda esa gente sepa que Yahweh no salva con espada y lanza, por cuanto esta batalla es de Yahweh, y Él os entregará en nuestra mano. Hermanos, ¿qué sucedió ya en este nivel? Vemos que de parte de los dos oponentes se invocan las fuerzas espirituales. Ya no era únicamente el filisteo contra David. Ahora eran las fuerzas del mal representadas por Goliat contra el ejército de Dios representado por David. Así es como funciona la guerra espiritual. Nota que intervienen las tres áreas en conjunto. A todo hijo e hija de Yahweh nos corresponde acudir primeramente a la batalla y enfrentar a nuestro enemigo siempre y cuando estemos sanos, pues sabemos que un soldado herido no puede ni debe enfrentar una batalla sino estar en el hospital. Pero cuando ya sanamos, cuando ya estamos enamoradas y enamorados de Hashem y hemos entendido el poder que tiene, nos encontraremos en disposición de alistarnos en su ejército, listos para ir al frente de la batalla. Nosotros, al comprender que somos libres en Yahshua, debemos enfrentar ahora una guerra distinta, ya no solo en defensa nuestra, sino por los demás, para hacer que la voluntad y los planes de Yahweh y no los del enemigo se cumplan en nuestra vida y en la vida de muchas personas más. Es por esta razón que te reitero que en este canal estaremos compartiéndote armas, estrategias y herramientas que te permitirán lograr establecerte como un gran soldado del ejército de Yahweh bajo sujeción de Yahshua y con la autoridad que Él te da al vivir una vida de obediencia a Él. Ahora que estamos sanos y enamorados del Señor, peleamos frente al enemigo de forma ofensiva y agresiva, adentrándonos a su territorio de oscuridad donde tiene cautivas las almas de nuestros seres queridos, cónyuges, hijos, familiares, amigos, en fin. Yahshua HaMashiach tuvo misericordia de nosotros. Tal vez alguien oró por la salvación de nuestra alma para que sea trasladada al reino de luz. Tal vez nos tocó ser esa punta de lanza que abrirá la brecha para la salvación de muchos otros, primeramente los de nuestra casa. De cualquier manera, ahora pertenecemos al ejército de Yahweh. Para esto nos llamó. Para esto nos liberó y nos va a entrenar, para pelear en las filas de su ejército para la salvación de los demás. Estas son las áreas en las que se pelea la guerra espiritual. Todo hijo e hija de Dios debe comprenderlas muy bien para saber cómo moverse y actuar en cada una de ellas. En el próximo video te compartiré cómo es la guerra espiritual, cuál es nuestro objetivo y las cosas que podemos hacer y las que no para que con este conocimiento evites tener errores que hagan que tu enemigo espiritual tome alguna ventaja. Recuerda que Yahweh dijo en Oseas 4:6 que su pueblo se pierde porque le faltó conocimiento. El conocimiento es indispensable para que un hijo de Dios se mantenga en el mundo espiritual siempre en victoria, en la victoria que le da Yahshua HaMashiach, y pueda ser usado por el poder de Dios
para establecer la voluntad de Yahweh en su vida personal, en su matrimonio, en sus hijos y en su ministerio. Que el Todopoderoso continúe bendiciéndote abundantemente. Hasta la próxima.